Buen día, ¿cómo están? Dios te bendiga. ¿Los has bendecido al que tenés al lado? Sé que has bendecido a muchos. Bueno, es un buen momento para que le des un beso de nuevo, lo bendigas al que tenés al lado. No te muevas, no te pares. Pero si está tu esposa, justo la tenés y a lo mejor no le diste un beso en toda la semana y este es el momento. Futuro deseado. Sabemos que nuestro futuro está en las manos del Señor. Por eso no confiamos en horóscopos ni en nada que nos pueda predecir lo que pueda pasar por nuestras vidas. Todos sabemos de que, y muchas veces se nos ha dicho, de que Dios tiene un plan y un propósito para nosotros. Un plan que Dios pergeñó, que Dios lo ideó, antes que este mundo fuese creado. Y es algo difícil de comprender a veces, ¿no? Que Dios tuvo un plan para mi vida, de que Dios tiene un plan para tu vida y eso hace que vos seas algo especial para Él. Naciste porque Dios eligió que nacieras, si no, no hubieras nacido. Eso es algo especial para Dios. Tan especial que Dios ideó un plan para tu vida. Ahora, muchas veces los cristianos creemos, bueno, las cartas están echadas y Dios ya tiene un plan para mi vida y no es así, lo voy a vivir, no es así. Creo que quizás una de las cosas que no hemos comprendido es que la mayoría de nosotros nos estamos perdiendo el propósito de Dios para nuestra vida. La mayoría de nosotros nos estamos perdiendo el plan de Dios para nuestra vida. Quizás uno de los momentos más tristes, creo, en el cielo. No va a haber muchos momentos tristes en el cielo, no creo. En ningún momento Dios nos va a pasar la pantalla de nuestros pecados. Sería increíble. Dios en la cruz del Calvario pagó tus pecados y los míos. Pero quizás uno de esos momentos será que Él nos siente frente a una pantalla y nos diga: mira, Miguel, esto pudiste haber sido si me hubieras seguido de corazón. Mirá lo que hubiera sido tu vida si hubieras luchado por alcanzar mi plan. Porque el plan de Dios hay que alcanzarlo, hay que elegirlo, hay que aceptarlo, hay que seguirlo todos los días. Dios nos da la opción de aceptar o rechazar su voluntad. Nos da la opción de desobedecer o obedecer sus mandamientos, instrucciones, seguirlo o ignorarlo. ¿Cuántas veces repetimos ese versículo de Jeremías 29 que dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar, no de calamidad, no planes de hacerles daño, a fin de darles un futuro y una esperanza? El Señor tiene buenos planes porque quiere darte un buen futuro y una buena esperanza a tu vida. Ahora, muchos de nosotros nos perdemos este plan de bienestar y de prosperidad por nuestras malas decisiones. Dice Deuteronomio capítulo 30. Está hablando el Señor. Hoy te doy a elegir. ¿Quieren leer conmigo cómo están en esta mañana? Vamos para modular. Vamos. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Vamos, hoy te ordeno. Miren las cosas que ordena el Señor. Está hablando el Señor. Hoy te ordeno tres cosas. Tres cosas nos ordena el Señor en esta mañana. La primera, que ames al Señor tu Dios. Segundo, que andes en sus caminos. Tercero, que cumplas sus mandamientos, sus preceptos y sus leyes. Así vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios, la tierra que vas a tomar posesión. Sigue diciendo la Biblia. Pero si tu corazón, miren todo lo que el Señor quiere para nosotros. El plan de Dios, un plan de bendición, un plan de prosperidad. Pero si tu corazón se rebela, vamos, y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy
que serás destruido sin remedio. Terrible palabra del Señor. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, hoy te dice el Señor, en esta mañana. Elige, ¿qué tenés que elegir? La vida, para que vivan tú y tu descendiente. Dice el Señor, en esta mañana, quiero que triunfes. Quiero que te vaya bien. Quiero que triunfes como hombre, como mujer. Quiero que triunfes como mamá, como papá. Quiero que te vaya bien en tu trabajo. Quiero que seas prosperado. Pero depende de ti, dice el Señor. Porque si tu corazón se rebela, perderás lo que yo planeé para ti. Uno de los mayores dones que Dios nos ha dado es la posibilidad de elegir. Uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado. No somos títeres del Señor. No somos marionetas controladas por Dios que dice, a ver, lo voy a programar a fulanito para que ore 4 veces al día, para que lea la Biblia 20 minutos por día, para que me ame y me obedezca. No. Uno de los mayores privilegios que tenemos y dones que Dios nos ha dado es poder elegir, pero a la vez esto es una responsabilidad. Pero a la vez, si elijo mal, esto se me convertirá en mi peor maldición. Sabemos que la forma de reaccionar ante las circunstancias de la vida es más importante que las circunstancias mismas. Lo vuelvo a repetir. Es importante lo que nos pasa en la vida. Más importante es cómo reacciono ante ellas. Porque ante una misma crisis, una persona se quiebra, se hunde, pero otra persona se levanta en el nombre del Señor y sale mejorada. Hay crisis que a personas las arruinan para siempre. Y hay crisis que son una bendición y una puerta de oportunidad para algunos. Por lo tanto, es más importante lo que yo elijo y reacciono ante las circunstancias de la vida. Porque las circunstancias de la vida yo no las puedo controlar. Pero sí puedo elegir cómo reacciono y las elecciones que hago. Quiero hablarles en esta mañana de que tenemos que tener los valores correctos en la vida para llegar a un futuro deseado. Todos los que estamos aquí seguramente queremos vernos en unos pocos años más bendecidos de lo que estamos ahora. ¿Podemos decir amén a esto? Pero también somos conscientes en esta mañana que eso no se llega por casualidad. Y por más que yo te diga en esta mañana, Dios te bendiga y te diga muchas cosas, esto no va a ser posible si vos no tomás las decisiones para llegar a ese futuro deseado. Por eso decimos en esta mañana que más importante que nuestras circunstancias es la forma en que yo reacciono ante ellas y las elecciones que hago. Porque son esas elecciones las que me van a llevar al futuro deseado en mi vida. Tengo que tener los valores correctos para llegar a un futuro correcto. Si yo quiero cambiar, por ejemplo, mi hogar, tengo que tener valores correctos en mi hogar. ¿Qué es un valor? Un valor es un principio que rige mi vida. Los padres se ponen de acuerdo y dicen, los valores de nuestro hogar son la valentía, la generosidad, la comunicación constante. En esta casa se honra y se alaba al Señor. Esos son valores, principios que rigen la vida del hogar. Y si querés que tu hogar cambie y que sea un buen hogar, tus valores tienen que ser los correctos. Porque cuando nuestros valores cambian nuestras circunstancias.
¿Dónde estaré en 5 años? ¿Dónde estaré en 10 años? ¿Dónde estaremos en 20 años si Dios lo permite? Dime cuáles serán tus elecciones y te diré en esta mañana dónde estarás. Dice el Señor en esta mañana, elige bendición o maldición. Elige éxito o fracaso. Elige vida o muerte. Felicidad o tristeza. Y quiero que lo veamos a Moisés, porque en un momento de la vida Moisés toma 4 elecciones que cambian en su futuro. Dice Hebreos capítulo 11, verso 23. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. ¿Se acuerdan la orden de Faraón? De que tenían que ser muertos todos los primogénitos, hijos varones de cada familia judía. Los judíos fueron a Egipto y eran unas pequeñas familias, pero se reprodujeron y eran millones. Era una nación dentro de otra nación. Y dijo Faraón, no vamos a permitir que los judíos nos gobiernen. Vamos a matar al primogénito de cada familia. Y la orden salió. Pero los padres de Moisés, dice, vieron que Dios les había dado, ¿qué dice? Un hijo fuera de lo común. Y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Acá tenemos la primera gran decisión que toma Moisés, rehusarse. En segundo lugar, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Dios bendiga su palabra en esta mañana. De este pasaje vamos a tomar las 4 decisiones que hicieron que Moisés tenía el futuro que él anhelaba y deseaba para su vida. Moisés llegó a ser lo que llegó a ser por las decisiones que tomó. Yo estoy parado hoy donde estoy parado por las decisiones que tomé ayer. Mañana estaré en el lugar de las decisiones que estoy tomando hoy. Dice la Biblia que Moisés llegó a ser lo que llegó a ser el líder más importante del Antiguo Testamento por las decisiones que tomó. Sacó al pueblo judío después de 400 años de esclavitud. Tuvo el honor de bajar con las 2 tablas de la ley del monte Sinaí, tablas escritas por el mismo dedo de Dios, con los 10 mandamientos. Fue el autor de los primeros 5 de la Biblia, del Pentateuco. ¿Por qué llegó a hacer esto Moisés? No es casualidad. Porque tomó decisiones que crearon para su vida un futuro deseado. Y Moisés nos enseña esta mañana que ser líder es hacer las elecciones difíciles antes de los demás. Esta es una de las marcas del liderazgo. A todos los que son líderes en esta mañana. Ser líder es hacer las elecciones difíciles antes que todos los demás. Dice la Biblia que cuando Moisés era pequeño, los padres hicieron elecciones sabias por él. Qué bendición es tener padres que hacen buenas elecciones cuando sus hijos no saben decidir. Qué bendición. Hay una época de nuestra niñez que nosotros no sabemos decidir. Yo he escuchado a padres que me dicen, yo no voy a forzar a mis hijos a ir a la iglesia. Quiero que tomen sus propias decisiones. ¡Qué necedad! Claro, ¿acaso les dejas comer a tus hijos lo que quieran? ¿Acaso dejas que tus hijos falten a la escuela? ¿Acaso dejas que se acuesten a la hora que quieran? Los buenos padres toman buenas decisiones por sus hijos cuando no están en edad de decidir.
Si no tomas buenas decisiones por tus niños, no sos un buen padre o una buena madre. No puedo dejar que mi niño vea la película que quiera. No puedo dejar que mi niño tenga la aplicación en el celular que él quiera. Cuando fue adulto, Moisés empezó a tomar sus propias decisiones, porque es la marca de la madurez, de la adultez, la responsabilidad, tomar mis propias decisiones. ¿Cuál fue la primera gran decisión que tomó Moisés? Que cambió el rumbo de su vida para siempre. La primera gran decisión fue definir quién era. Digamos todos juntos, tengo que definir quién soy. Primera elección que iba a moldear y a determinar el futuro que él deseaba para su vida. Dice, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés fue encontrado, ¿se acuerdan la historia de Moisés? Sus padres tomaron una muy buena decisión por ese niño que habían visto que era un niño elegido, especial. Y lo pusieron en una canastita de mimbre, seguramente calafateada, untada con brea, y de ahí la palabra Moisés. Quizás alguno no sabía. Bueno, y en el río la hija de Faraón lo encuentra y se enamoró de ese niño. Y ese niño que nació siendo hebreo pasó a ser el nieto del mismo Faraón. Era un esclavo hebreo, pero se crió como un noble egipcio. Pero cuando llegó a la edad adulta de la madurez, empezó a tomar sus propias decisiones. Las decisiones que lo iban a catapultar al plan y al propósito de Dios para su vida. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo judío. Rehusaste a ser definido por otros. Hubo gente que en nuestra niñez o en nuestra adolescencia o en nuestra juventud nos etiquetó y nos dijo el irresponsable, la loquita. Todo lo que toca lo echa a perder. Muchos de los que estamos aquí crecimos creyéndonos las cosas con las cuales nos etiquetaron porque hemos tomado nota de cómo nos definieron los demás. Dios te dice en esta mañana, rehusate a ser definido por los demás. Que otros no definan mi identidad. Él tenía que decidir, seguir siendo un noble egipcio o realmente ser un esclavo hebreo. En esta mañana vos y yo tenemos que preguntarnos, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Porque esa decisión de saber quiénes somos afectará el curso de tu vida, de mi vida, afectó el curso de la vida de Moisés. Él podría haber elegido una mentira. Él podría haber dicho, soy el nieto del faraón. Tengo fama, tengo fortuna, tengo lujos en el palacio, tengo las mujeres que quiero, cada deseo y cada capricho mío van a ser satisfechos. Pudo elegir vivir una mentira o decir, yo soy hebreo. Pero admitir que era hebreo significaría ser humillado, ser maltratado como esclavo. ¿Qué escogerías tú? La mayoría nos hubiéramos quedado en el palacio, ¿no? ¿Quién determina tu identidad? ¿Tu pareja? ¿Tu novio? ¿Tu novia? ¿Los chicos de la escuela? Quiero decirle a todos los jovencitos que no hagan cosas que no quieran hacer por quedar bien con sus amigos. Porque otros no pueden definir lo que yo soy.
Vos y yo somos hijos de Dios y dice la Biblia que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y eso me tendría que servir cada mañana para vivir de una manera diferente. Amén. Dice la Biblia, no se amolden al mundo actual. Transfórmense mediante la renovación de vuestro entendimiento, a fin de que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice 1 Tesalonicenses, nuestro propósito en la vida no es agradar a la gente, es agradar a Dios, no a las personas, a Dios. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por qué va a pensar la gente? Cuando uno pierde el miedo a la desaprobación y lo único que le interesa es la aprobación del Señor. Por eso muchos de nosotros no hablamos de Jesús, porque tenemos miedo de lo que dirá la gente. Cuando vivimos una mentira, tu miedo crece, porque pueden descubrir quién soy. ¿Vas a seguir viviendo una mentira? ¿O te vas a poner de pie delante del Señor y vas a proclamar, soy un hijo de Dios, una hija de Dios, me levanto en el nombre del Señor, por encima de mis pecados, por encima de mis vicios, y vivo como un vencedor? Amén. La segunda gran decisión que tomó Moisés fue aprender a elegir todos juntos por convicción y no por conveniencia. Dice el versículo 25, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Dice la Biblia que eligió el dolor a corto plazo para ganar en la vida a largo plazo. Prefirió, primero rehusó, no voy a dejar que otros me definan. En segundo lugar, eligió, no por conveniencia, sino por convicción propia. Nosotros sabemos que la mayoría de nuestros problemas vienen de nuestra incapacidad de esperar en la vida. Queremos la gratificación inmediata. No sabemos esperar. Quiero placer, lo quiero ya. Viene el mundial. 55 pulgadas. Lo quiero ver a Messi. ¿Tenés plata? No. No lo podés comprar. Es así de simple. No, pero me endeudo. Porque nuestros problemas en la vida vienen de nuestra incapacidad de esperar. Porque compro lo que no necesito con la plata que no tengo para impresionar a gente que ni siquiera conozco. Siempre decimos eso, ¿no? Y indudablemente que muchas veces lo correcto es lo más difícil de hacer en la vida. Dice, Moisés eligió el dolor a corto plazo, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres momentáneos del pecado. Muchas veces lo más difícil es hacer lo correcto. Si fuera fácil hacer lo correcto, todo el mundo lo haría. Si vos me atacás, yo quiero pegarte. Si vos me criticás, yo quiero criticarte más. ¿Perdonar? ¿De qué me estás hablando? Es lo más difícil. A mí me gusta porque la Biblia siempre dice la verdad. Dice los placeres momentáneos del pecado. La Biblia dice la verdad. La Biblia dice que el pecado es divertido. Si el pecado fuera aburrido, nadie pecaría. Es divertido ser egoísta. Es divertido desobedecer a Dios. Es divertido ser egocéntrico. Pero dice la Biblia, los placeres, ¿cómo dice? Momentáneo. También dice la Biblia que el pecado es divertido, pero que no dura. Dura un poco tiempo nomás. Cuando fue niño, Dios escoge a Moisés, pero cuando Moisés crece, Él escoge a Dios. Y esa es nuestra decisión. Muchos de nosotros culpamos por las cosas que nos pasan en la vida a los demás. Creo, hermanos, que si hay un camino donde no está la bendición de Dios, es no aceptar nuestras propias responsabilidades. Cuando nosotros empezamos
a echar las culpas de lo que nos pasa en la vida, de nuestra infelicidad, de nuestra falta de éxito. Cuando empezamos a hablar de que la condición espiritual que tenemos es porque, no, es porque vos. Miren, hay muchas realidades espirituales que sería bueno recalcarlas en esta mañana. Una de ellas dice, ¿estás tan cerca de Dios? Volvemos un poquito atrás. ¿Estás tan cerca de Dios como eliges estar? ¿Podemos decir todos juntos esto? ¿Estás tan cerca de Dios como eliges estar? Moisés dijo, yo elijo el dolor a corto plazo para ganar a largo plazo. Si yo quiero el futuro que deseo, primero tengo que tomar las decisiones correctas hoy, aunque duelan. Porque el dolor me va a hacer crecer. Porque estoy tan cerca de Dios como elijo estar. Si yo me siento lejos de Dios, adivinen quién se movió. ¿Quién se movió? Vos te moviste, Dios no se movió. Segunda realidad espiritual. No puedo depender toda la vida, todos juntos. No puedo depender espiritualmente toda la vida de otros. No puedo. Hubo un momento en la niñez que los padres tomaron las decisiones por Moisés. Pero cuando Moisés era adulto y era maduro, las decisiones las tomó él. Hay hijos que vienen a la iglesia porque los traen los padres, si no, no vienen. Hay esposos que viven de la fe prestada espiritual de sus esposas, porque si sus esposas no mantuvieran la llama encendida de la fe en su casa, no pasaría nada. No puedo vivir. Dios te dice en esta mañana, sé hombre, sé un hombre piadoso, modelo de padre y esposo piadoso. Hay muchos que están acá, que han tenido una madre piadosa, que ha orado toda la vida por ellos. Y Dios te dice, yo quiero que seas vos el que ore. Me alegro que hayas tenido una madre piadosa, pero no podés depender espiritualmente toda la vida de otros. Otra realidad espiritual. No puedo culpar a nadie por el rumbo de mi vida. Vamos a decir todos juntos esto. No puedo cambiarle tú. No puedo culpar a nadie. Amén. Mira, la gente te puede herir, la gente te puede dañar, la gente te puede marcar, pero nadie puede arruinar tu vida, ni el mismo Satanás. El único que puede arruinarte la vida sos vos. Vos te arruinás la vida. Otra realidad espiritual es tus decisiones, todos juntos, tus decisiones son más importantes que tus circunstancias. Mira, hermano, tu pasado y mi pasado indudablemente nos ha marcado y nos ha influenciado. Pero mi pasado no me define. El pasado es pasado. Y dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, para los que están en Cristo, todas son hechas nuevas. No puedo vivir aferrado al pasado. Mis decisiones son más importantes que mis circunstancias. Otra realidad espiritual. Soy libre de elegir. El Señor te dice, mira, yo no te voy a presionar. El Señor te dice en esta mañana, ¿querés seguir haciendo la tuya? Hacela, querido. Después no te quejes. Sos libre de elegir, pero, cuidadito, no soy libre de las consecuencias. Yo soy libre, yo hago lo que quiero. Yo digo lo que quiero, yo tomo lo que quiero, yo ando con quien quiero, yo leo lo que quiero. Podés hacer lo que quieras. Pero todos sabemos de que somos libres de elegir, pero no somos libres de las consecuencias. Todos sabemos que una buena o una mala elección en cualquier área de la vida me va a traer una bendición o una maldición. ¿Qué vas a hacer hoy para llegar a donde querés llegar a mañana? Cuando Dios dice, yo tengo un plan de bienestar, no de daño, no de calamidad, sino un plan de bienestar para darles un futuro y una esperanza, no está diciendo que ese plan nos inhibe del dolor, del sufrimiento y los problemas. No dice eso el Señor.
El Señor fue claro, dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción y que esa aflicción y ese dolor nos iba a hacer crecer en la vida. Tercera decisión que nos va a llevar al futuro deseado. Tengo que elegir lo que Dios valora. Dice la palabra de Dios que Moisés consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en la gran recompensa que recibiría. La primera palabra fue rehusar. La segunda palabra fue preferir. Ahora él considera. Una persona que considera es una persona madura. Considerar es hacer un juicio. Es evaluar, es hacer una buena elección. ¿Qué es lo mejor? Moisés consideró que era mejor sufrir con Cristo que poseer los tesoros de Egipto. Moisés consideró que era mejor sufrir con el pueblo de Dios que gozar de los placeres del pueblo de Satanás. Y Dios te dice en esta mañana que elijas la vida. Elegir la vida significa elegir lo que Dios valora, no lo que la cultura valora. Moisés no miraba lo temporal, miraba lo eterno. Quiero preguntarte algo importante en esta mañana. ¿Cuáles son los 3 valores fundamentales en tu vida que te definen como persona? Si alguien te preguntara en esta mañana, ¿cuáles son los 3 principios, los 3 valores que rigen tu vida? ¿Qué responderías? ¿La honestidad? ¿La integridad? ¿La generosidad? ¿El amor a Dios? ¿El coraje? ¿Cuál sería? Si no sé cuáles son mis valores, ¿cómo voy a hacerlo? Quiero decirte algo en esta mañana. Cuando yo no decido por mí, otros lo harán por mí. Moisés dijo, voy a seguir en mi vida lo que Dios valora, no lo que la cultura valora. La gente valora los tesoros de Egipto. La gente valora la fortuna, la fama, el estatus, el sexo, el placer. Pero Moisés dice, muchachos, esto no dura. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Valorar el propósito de Dios en mi vida. Valorar la gente, porque Moisés podría haber vivido en el palacio, seguir viviendo en el palacio, una vida egoísta, llena de placeres. Se jugó por el pueblo de Dios. Jugate por el pueblo de Dios, hermano. Jugate por la gente. Dejó la realeza para vivir con su pueblo. Valoró más sufrir por Cristo que los tesoros de Egipto. Valoró más la paz mental que el poseer cosas. Muchos de nosotros nos pasamos la vida buscando las cosas que no nos van a hacer felices. Creemos que la vida se trata de que gana el que tiene más juguetes. Y Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aprendamos a valorar lo que Dios valora y no lo que la cultura valora. Moisés abandonó todo lo que nosotros nos pasamos la vida buscando, porque tenía la vista puesta en el invisible. Termino en esta mañana diciendo que la cuarta lección que llevó a Moisés hacia su futuro deseado fue que eligió vivir por fe y no por miedo. Dice, por fe salió de Egipto, sin temer la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible. Tenía motivos para tener miedo. Hermanos, Egipto era la nación más poderosa del mundo. Faraón era considerado un dios, era el hombre más poderoso del mundo. Se tenía que enfrentar al hombre más poderoso del mundo. Pero eligió vivir por fe y no por miedo. Dios te dice en esta mañana, definí quién sos. Que los demás no te definan. Yo te he elegido a vos. Dios te dice en esta mañana, elegí por convicción y no por conveniencia. Elegí el dolor a corto plazo para ganar a largo plazo. Dios te dice en esta mañana, elegí lo que Dios valora.
Porque las cosas de este mundo pasan y se envejecen. Dios te dice en esta mañana, elegí por fe, no por miedo, aprende a confiar en mí. Porque yo puedo obtener mi fe en muchas cosas y en muchas cosas incorrectas. Quizás mi fe está puesta en las Levac, en mi billetera, en todo tipo de cosas malas. Quizás hasta está puesta en mí, la peor elección que puedo hacer en la vida, poner mi fe en mí. Aprender a pensar y a confiar y a tener fe en el Señor. Quiero que nos pongamos de pie en esta mañana. Moisés dijo, yo no soy un egipcio. Yo soy hebreo. Yo no voy a vivir una mentira. ¿Estás viviendo una mentira? ¿Estás viviendo una doble vida? ¿Hay suciedad debajo de la alfombra? Cuando me niego a vivir una mentira, traigo paz a mi corazón. Eso se llama integridad. Elijo en esta mañana ser un hijo de Dios y un vencedor en Cristo Jesús. Amén. Elijo por convicción y no por conveniencia. El dolor a corto plazo y lo más difícil quizás ahora para poder ganar a largo plazo. Elijo lo que Dios valora, no lo que la cultura valora. Elijo por fe, aunque muchas cosas todavía no comprendo. Y hay cosas que quizás Dios me va a tener que explicar en el cielo, pero yo elijo por fe. Y elijo confiar en Dios, más allá de todos mis problemas. Amén. Señor, hoy todos juntos te decimos que elegimos la vida. Señor, en esta mañana, parados delante de ti, te pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, cuánto desearíamos que las personas que están aquí, que quizás por primera vez han venido, te elijan a ti como nosotros un día te elegimos. Elijan la vida, porque elegir la vida es elegir a Jesús. Elegir la vida es elegir la cruz. Elegir la vida es pedir que tú perdones nuestra vida y nuestros pecados. Gracias, Señor, por habernos elegido un día. Somos algo especial para vos. Gracias, Señor. No queremos que la gente nos defina. Señor, ayúdanos a tomar esas decisiones que quizás hoy sean difíciles, pero que nos van a dar la ganancia a largo plazo. Señor, ayúdanos a mirar la vida como la miras tú y no dejarnos llevar por la cultura de este mundo que va detrás de la fama, del sexo, del placer. Señor, queremos aprender a vivir por fe, no por vista. Confiar en ti, Señor. Señor, te elegimos en esta mañana. Señor, te decimos todos juntos que te elegimos. Bendecinos, Padre. Necesitamos conocer tu plan y tu propósito. Oramos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo y juntos decimos, amén.